No tiene papel. Vamos a probar en este, que a ver si tiene papel. Tiene papel. Bueno, tenemos aquí un problema. Voy a hablar bajito, mi voz resuena aquí. ¡Qué salón más lindo! Estamos viendo la viña de 1885. ¿Cuánto ha cambiado, Edith? ¿Cuánto ha cambiado? 1000%. Esta muchacha está conversando con el de la puerta y dice que no se pueden sacar fotos. Pero la primera, segunda fila no sé. Yo no sé mucho de precio, pero te puede costar hasta 400 lucas. Estoy donde tantas veces soñé estar. ¡Wow! Miren esto, qué emoción. Hola mis telequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile, caballero. Estoy realizando un sueño, estoy en Viña del Mar. Al fin, mira que yo he visto los festivales de Viña del Mar. Y hoy por fin estoy aquí justo a la entrada de la Quinta Vergara, donde se hace el Festival Viña del Mar. ¿Ustedes conocen ese festival? Claro, ¿quién no? Si es el festival más conocido, más popular de América Latina y el más grande de América. Así que vamos conmigo a conocer la Quinta Vergara. Por supuesto con producción y con nuestra amiga Edith, que quién mejor para enseñarnos Viña del Mar, para enseñarnos Chile, que una chilena, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos para allá. Vamos para allá. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Qué emoción! Estamos aquí en la entrada donde se hace el festival, el famoso festival que, a ver si ustedes, para que ustedes me entiendan, para ponerlos en contexto, para un cubano es un sueño casi imposible decir un día voy a ir a este gran festival. Es un festival internacional grande donde vienen pues muchísimos artistas reconocidos y uno vive en Cuba con un pasaporte que no te permite ir a ningún lugar, a muy pocos países, y este festival es como decir wow, ojalá un día yo pueda ir y estar aquí y decir lo logré, estoy donde tantas veces soñé estar. Wow, de verdad que estoy súper emocionada y súper contenta. Y además un día no, muy pronto si Dios lo permite, voy a estar en el propio festival haciéndoles un vlog aquí, enseñándoles cómo es el Festival Viña del Mar. Miren esto, qué emoción. Sí, esta es la parte del escenario. Ahí estuvo gente de zona, caballeros cubanos estuvieron ahí. Gente de zona, lo mejor que suena ahora. Simpáticos. Sí, ¿te gustan, Edith? Me encantan, son súper simpáticos. Oye, Edith es chilena y le gusta gente de zona. ¿A cuántos de ustedes les gusta? Vamos a subir a tu ritmo, mi hermosa. No vayas corriendo conmigo. No, que esto no es grabar nada más. Esto es disfrutarlo los tres. Ahí están los artistas más espectaculares, como mi amor de mi vida, Sandra. Tú naciste hecha mi medina. Por siempre y siempre. Pronto voy a ir a su tumba de nuevo. Viña del Mar, uno en la televisión cubana no lo transmiten. Uno lo ve de manera pirata y lo copia y lo pone en la casa y lo disfruta. Ay, gracias. Hola, ¿cómo están? Ahí está Edith dándome publicidad con las amigas. Estamos de Perú. De Perú, un abrazo para allá para mis suscriptores peruanos. Ese bordecito chiquitito, bueno, ahí están los jurados, los artistas, la familia de los artistas, pero la primera, segunda fila no sé. Yo no sé mucho de precio, pero te puede costar hasta 400 lucas. Y para acá, no sé, botearle 50 lucas. Todo esto es galería. Este tiene un solo precio. Para empezar aquí es numerado, no tienes que hacer la fila de las 3 de la tarde. Aquí sí, tiene que estar a las 3 y empieza a las 10 de la noche. O sea que si compro de esta parte de acá. Llegas a la hora un rato antes nomás, claro, llegas nomás. Un rato antes. Y si es para acá, sí hay que a las 3 de la tarde hacer las filas para no tocar al final allá arriba. Y a las 3 de la tarde para que comience ¿a qué hora? A las 10. Hay que venir con merienda, comida. Con todo. Ay. Me parece que voy a tener que ir ahorrando para poder en febrero venir al festival y sentarme allí, mira, allí a la antigua. Por supuesto que sí. Y si no, voy a venir con mis anteojos, me voy a sentar ahí, los voy a ver de cerquita. Yo lo veo bien. Bueno, ahí han empezado los artistas más grandes desde hace, ¿cuánto tiene? ¿50 años? En 1960 es que se hace el primer festival acá de Viña del Mar. La cubana sabe más que yo. Yo sé que... No, yo no, Google. Ahora decidí subir hasta el último asiento disponible. Se cansa uno. Por eso es que las personas vienen a las 3 de la tarde, aunque empiece el concierto a las 10, vienen a las 3 porque tratan de agarrar los asientos más abajo, no subir tanto. Entonces vamos a hacernos una idea de qué tan lejos se ven los artistas.
¿Te ves chiquitica? Subí hasta acá para comprobar lo que me decían, que si estabas en lo último, pues veías a los artistas así pequeñitos. Y quiero decirles que, a ver, sí, los voy a ver chiquitos, pero yo que soy miope y ahora mismo estoy aquí haciéndome la bella para ustedes sin espejuelos, les digo que se ve bastante bien. Muy buena vista tiene, y si es como por 50 luquitas, bueno, se hace razonable para ir a ver a tus artistas preferidos. Y me encanta cómo está diseñado este anfiteatro, porque está construido así bien en diagonal, bien acostado, y me encanta. Ese es un detalle que los que tienen miedo a las alturas pueden venir, caballero, porque no da miedito. Me gustó, me encantó, me siento agustico, pero sí es una lástima que ocurran estas cosas. Miren, todas estas pinturas rayan las paredes, estas columnas están escritas acá, y esto pasa en todo Valparaíso. Todas las paredes están rayadas y... qué triste, una ciudad tan hermosa, tan bonita, y que todo esté así rayado. Vamos a cuidar esta hermosa ciudad de Valparaíso y vamos a cuidar a todo nuestro chilito bello, Muchas personas para ver gratis el concierto, pues bajan por acá por los cerros y se cuelgan de las matas de los árboles como si fueran bonitos, y de ahí ven el festival y sin pagar, por supuesto. Ya me imagino eso, aquí todo el mundo, su espectáculo, y la gente colgada ahí con de las lianas, viendo, háblame de Miami, ¿dónde están las mami? 1, 2, 3. Miami me lo confirmó. Por supuesto que después me están diciendo, ay, Nauri, que tú estás hablando de cosas que no se pueden hacer. Les estoy dando un dato curioso, no estoy alentando a que nadie lo haga, simplemente diciendo lo que pasa, es lo que pasa. Mira que le hemos suplicado al señor que está cuidando la parte como tal del escenario para que nos dejara pasar, aunque fuera sin grabar, y yo les iba a contar cómo era la experiencia, pero nada, dice que no se puede, que está prohibido, que antes se podía como con un guardia municipal o algo así. ¿Guardia municipal dijo? Como un municipal, algo así, que antes se podía, pero no pudo ser, así que en otro momento quizás se los grabe en vivo y hasta con los artistas ahí. Nauri quiso intentar ganarse su gaviota, subirse al escenario, y Eddie y yo como público y la íbamos a valorar. ¿Qué me van a dar? ¿Gaviota de plata o gaviota de oro o de platino? ¿O no me van a dar gaviota? Esta es la casa de los Vergara y ahora es centro de eventos, es un museo. Se dice que José Francisco Vergara heredó esta hacienda junto a su esposa. Ellos contrataron a arquitectos e ingenieros para diseñar toda la ciudad de Viña del Mar, que dio lugar, bueno, a todo lo que vamos a estar viendo hoy. Por cierto, Viña del Mar se funda en 1874. Anoten ahí. Aquí sí hay historia, porque a las 3 de la tarde es que puedes entrar acá con guía y todo. Qué emoción, Lisander. ¿Quién nos diría que estaríamos aquí un día? Oh, esta muchacha está conversando con el de la puerta y dice que no se pueden sacar fotos. No vamos a poner la carreta delante de los bueyes, diríamos en Cuba. No vamos a asumir algo sin investigar. Ah, miren, aquí está, fotografía sin flash, dejar las bolsas, no consumir alimentos, no tocar las obras de arte, pero no dice nada de video. Ah, qué buen dato, dice que fotos y videos sin flash, porque esa luz afecta a las obras con el tiempo. Ay, qué bonito que lo cuiden, para que después de venir yo hasta acá, que ustedes también puedan venir y disfrutar de esas obras. ¡Que viva Chile! Vamos a llenar un formulario que va al teléfono mediante código QR, vamos a como una encuesta para saber... Un tema estadístico, por ejemplo. Sí, esta estadística, cuánta gente viene, O sea, por de qué ejemplo, acá parte viene. no se pide nombre, cédula de identidad, nada de eso. ¿De qué país? Cuba. Cuba. Entonces, ¿turismo? Sí, pudiera decirse. Prácticamente sería que los que salen de Cuba no vuelven a No Cuba. vienen a Exactamente, por no eso vienen a pudiera turistear. decirse. Yo tengo un hermano mayor que hace un canal de YouTube que se llama Rodrigo, el periodista amigo, y él ha viajado varias veces a Cuba. Y en los últimos videos que ha subido, entrevistó a una mujer cubana que está siendo perseguida por el... Ella también. Sí, Ya. la dictadura nos persigue a todos, Y ha sobre todo hecho y ha cuando mostrado somos varias youtubers. cosas de Cuba, así que son como bien crudas. Se atrevió a hacerlo, no vaya a hacer cosas que la próxima que haya Cuba te agarren, Claro. porque Sí, claro. las cosas se empiezan a conocer. Ella salió por ahí. Allá fue Planeta Juan también, igual él publicó los videos luego que ya no estuvo en Cuba, porque estando en Cuba si publicas todo eso es un problema, pueden perseguirte. Por eso es que los youtubers cubanos prácticamente todos somos perseguidos, porque Qué lástima. hablamos lo que el gobierno no quiere que se sepa, la realidad de Cuba. Bienvenido a Chile, que les vaya muy bien. Ay, gracias, Dios los bendiga, gracias.
Estamos entrando. Hola. Miren, a la entrada nos dan una tarjeta con el nombre de la exposición que se llama De Naufragios y Pandemias. De eso sabemos nosotros. Aquí hay objetos originales de la hacienda. 1853. De ese año es este cuadro. Mercedes Vergara es la esposa. Les presento a José Francisco Vergara, fundador de Viña del Mar. Año 1895. Ustedes saben que en este canal somos de vejiga difícil, ¿eh? Una vejiga muy diurética. Y tenemos que ver cómo es el baño de este palacio. ¿Tú también te animas a la escapada al baño? Bueno, baño mujeres y baño de hombres. Vamos a ver qué nos espera en el baño. Primeramente, me parece el baño de un hotel. Oh, mira, aquí podemos hacernos fotos, Edith. Ah, miren qué bonito. Ah, ya, este es de... Nos vamos... ¡Ay, qué fría! Ah, para los baby. Y vamos a ver las tazas como son. Espérate. Ah, son... Ah, no, por acá usted lo pincha y descargas el baño. Y el cestico. Está bueno. ¿Y esto por acá? No tiene papel. Vamos a probar en este que a ver si tiene papel. Tiene papel. No tiene papel. Para secarte las manos. Bueno, tenemos aquí un problema, que no hay papel. Ah, mira, sí, este sí tenía. Ahora sí. Encontré el baño finalmente con papel, le di 100 puntos para el papel en el baño. Así que ahora sí se me queda ahí que voy a hacer pipí. ¿Y por qué estamos entrando así? Porque este es el salón de baile de los Vergara. Tiempo de vals, tiempo. Nauri soltera. Y llegaba Lisander. ¿Bailas conmigo? Encantada. Y bailamos. ¿Y pero quién? ¿Quién está allá? Es la reina del baile, Edith. Qué increíble estar bailando donde tantos años atrás bailó la alta aristocracia o personas igual que nosotros, pero bueno, de hace muchos años. Qué genial. Y la lámpara, así mismo, la lámpara. Qué salón más lindo. Wow, qué hermoso. Miren esto. Este cuadro hará ¿cuántas nauris? ¿Cuántas tú calculas, Lisandra? Como 5 nauris. Aquí están las obras de 18 pintores europeos, en su mayoría italianos. Voy a hablar bajito, mi voz resuena aquí. Yo estoy alucinando en esta sala. Es increíble. ¿Ustedes saben de cuándo es este cuadro? De 1490. A Cuba Cristóbal Colón la descubrió en 1492. Entonces, saber que estos cuadros tienen tanta historia, con razón los cuidan tanto de los flashes, porque esto tiene un valor, y no hablo ni siquiera del monetario, un valor incalculable. Wow. Todos los cuadros tienen muchísimos años, 1560 y así. 1668. Podemos ver a Blanca Vergara ahí todavía sentada, nos la podemos imaginar. Y se ve tan nuevo, es increíble cómo conservan todas estas piezas, todos estos cuadros. ¿Tú sabes qué me encanta de acá, de Chile, Edith? Cómo en vez de decir, por ejemplo, el nombre de la persona solo Nauris, dicen la Nauris, la Edith, el Lisander. Me gusta. Y llegamos al salón de baile. Y en este salón de baile está prohibido caminar. Imposible. No, de aquí hay que salir y entrar bailando. Playa Miramar. En Cuba hay un reparto que se llama Miramar y está en el municipio Playa de La Habana, Cuba. Así era Viña del Mar. Del año 1885. Estamos viendo la viña de 1885. Mira. En el año 1891. Así era Valparaíso. ¿Cuánto ha cambiado, Edith? ¿Cuánto ha cambiado? 1000%. Todo eran cerros y abajito esas casitas nada más. Y una de las cosas increíbles es que hemos estado caminando sobre madera, piso de madera. Por supuesto te ubica más en la época. 1900 a 1980, pero este cerro era poblado y hace unos años se incendió entero. Me dicen que en Valparaíso todos los años hay un incendio, pero ese fue ¿verdad? uno de los más grandes porque se quemaron muchos cerros juntos. Oh, qué triste. La Cruz se quemó, todo esto era habitaciones y se quemó íntegro. Sí. Y por aquí pasó el metro, que ustedes vieron esas grúas, pero en el año 1912.
Por ahí estuvimos, solo que muchísimos años después, en el futuro. Acabamos de pasar por ahí en el futuro. Esto en el pasado. Es que todos los cuadros acá tienen tantos años. Miren esto, 1944. ¿Y esto acá qué será? Pasan diapositivas, te enseñan, te muestran la historia de Viña. Qué lindo, me encanta cómo los viñamarinos, que se llaman así, los que vivimos en Viña. No, yo no vivo en Viña, pero bueno, estoy de visita en Viña. Yo soy porteña. Y es increíble cómo hablan con ese amor, con ese fervor de su lugar, donde han nacido, donde han crecido, cómo les encanta hablar bonito de su país. 100% admiro eso. Hasta luego, gracias. Yo estoy tan asombrada, tan alucinada, tan contenta de estar aquí, que yo pensé que hoy incluso les iba a grabar más cosas así como que, no sé, de la ciudad por allá, pero aquí hay tanta historia, tantas cosas por enseñar que hemos hecho un video completico aquí y no sé si la cámara alcanzará a observar, pero yo estoy morada y no me siento las manos del frío. Yo soy muy friolenta, una de las cosas que más me ha costado asumir aquí en Chile, pero no lo siento porque tengo tanta adrenalina de estar acá, estoy tan contenta. Quiero que ustedes me digan qué les ha parecido la Quinta Vergara, qué les ha parecido allí el anfiteatro donde se mueve el bote aquí en Viña del Mar. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita, denle like, coméntenme, compartan y nos vemos próximamente en un video acá, donde me gusta estar, en Chile, mi bello Chile.